Hola a todos, muy bienvenidos sean a un nuevo episodio de HM Talks. Buenos días, buenas tardes, donde estén escuchándonos en este momento. ¿Cómo Así está es, Mari? como viene nuestra audiencia de distintas partes del mundo, queremos saludarlos a todos y empezar por clarificar qué significa H&M, porque algunas personas nos han preguntado. ¿Ya? Entonces, más allá de nuestros nombres, porque H es Herman, M Maritere, la abreviación de María Teresa, y al mismo tiempo significa Heart and... mind. Exacto. Una combinación de lo emocional y lo, llámenle, concreto, específico, intelectual, razonable, racional, Ajá. toda esa mezcla de ambas cosas. Sí, efectivamente queremos que este espacio sea una intersección de múltiples miradas, perspectivas, nosotros como profesionales, nosotros como seres humanos, nosotros como sujetos pensantes, con una historia detrás. Por ende, es parte de que ustedes nos escuchen, ¿cierto? Que nosotros nos mostremos también qué hacemos, qué es lo que nos gusta hacer, quiénes somos. Exacto, y de cada una de las experiencias mostrar precisamente el enfoque emocional detrás de ello y la cosa práctica, lo que ocurrió en concreto, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo, en el día de hoy queríamos hablarles un poco de la experiencia migratoria que tuvimos, ambos. Entonces me gustaría, por ejemplo, empezar por preguntarle a Germán qué le motivó a él para viajar desde tan lejos, que es nuestro país Chile, hasta Canadá. Mira, la verdad que siempre tuve la pretensión de estudiar en el extranjero. ¿Y por qué? Porque en Chile es muy bien visto, muy bien valorado que irse a estudiar al extranjero. Yo me acuerdo cuando era chico, yo tuve una profesora, que todo esto si algún día escucha, la profesora Milenka Valenzuela, un abrazo, mi profesora de castellano. Yo estaba en séptimo básico y ella contaba que había hecho sus estudios de magíster en España. Yeah. Y yo encontraba súper interesante eso de poder estudiar en el extranjero. Y posteriormente yo dije, bueno, en algún momento yo voy a ir a estudiar, pero voy a ir a España porque no quiero aprender un idioma. Eso Genial, decía yo. genial. Y después, bueno, estudié psicología y en psicología me di cuenta que gran parte de la evidencia, las investigaciones, lo hacen todo en inglés. Entonces yo dije, bueno, tal vez me tocará esforzarme para aprender otro idioma. Y decidí, bueno, que quería estudiar un posgrado fuera. ¿Y por qué elegí aquí? Honestamente, es porque se presentó la oportunidad. Porque mientras buscaba un programa de maestría, escribía a muchas personas y el único que me respondió fue mi tutor de tesis aquí en Montreal. Y daba la casualidad que uno de mis mejores amigos, chileno también, él se venía a vivir aquí a Montreal. Montreal. Ah, Entonces me mira. dijo, Germán, ¿por qué no piensas en ir a estudiar a Montreal? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Yo dije unas cosas que a uno se le ocurren y debo confesar que yo jamás en mi vida pensé que iba a aprender francés. Jamás. Me acuerdo que la primera idea de aprender francés vino de el libro 12 cuentos peregrinos de Gabriel García ¿En Márquez. serio? Había un cuento que se llamaba El rastro de sangre de la nieve, algo así era. Y hablaban que la protagonista hablaba un francés perfecto sin acento. Wow. Y yo dije, wow, llegar a ese nivel debe ser Eduard Shows. Parece que tú le hiciste caso a García Márquez, porque yo siempre he estado muy impresionada de él que lleva 3 años, llevas aquí, ¿no? No, ya voy para Cuatro. el quinto. Ah, vas para el quinto, pero sea como sea, yo te conocí cuando llevaba 2 años y medio, tres. A mí me impresionó el francés tan bueno que le hablaba. Bueno, sin duda el hecho de que estabas en una universidad francófona te ayudó mucho, pero evidentemente te insertaste en el ambiente francófono y eso evidentemente que ayuda, ¿no? Sin duda si uno quiere mejorar el idioma hay que vivir en el cotidiano, eso está claro. Sí, Lo demás, sí, puedes aprender gramática, puedes aprender muchas cosas que te van a ayudar mucho, pero claramente, ¿estás de acuerdo? Es la inserción en el medio ambiente, la vida social, todo eso te ayuda muchísimo.
Sí, y es curioso porque mi primera profesora de francés era una parisina, se llamaba Thérèse. Y Terés, como más. Thérèse, ¿sí? ¿Verdad? Fijo. Y ella Pero el hablaba, mío es sin acento para allá y para acá. claro, exacto. Y sin H. Marie-Thérèse. Tú serías Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, excuse-moi. Y ella hablaba un francés parisino súper lindo, perfecto, muy bien entonado. Ah, llegué aquí, uf. Es como si yo hubiese querido aprender español, pero aprendo de español de España. Y te vas a Santiago de Chile. Exactamente. Es la misma historia. Y Todo es válido, ¿ah? Aquí no se trata de ver cuál es mejor o peor, no, simplemente diferentes. exacto. Incluso de provincia en provincia, ustedes lo saben. Yo que viví en Chile chico, cuando llegamos chiquititos, de vuelta a Santiago, éramos como extranjeros, porque hablábamos de una manera muy diferente. Y eso es propio de cada región, aquí pasa lo mismo. Sí. Yo honestamente creo que ninguna forma de hablar es mejor que la otra, al contrario. Todo es válido. Sí, y yo he aprendido mucho que quizá la inseguridad que nosotros tenemos sobre que nuestro español no es bueno, aquí en Quebec pasa lo mismo. La comparación entre el francés de Francia y el francés de Quebec, siempre ven que el idioma desarrollado en la colonia Sí, es como más ellos lo miran como inferior. si fuera claro. O sea, a menudo tiene que ver con la falta de educación de la gente, ¿no? De pensar que, hoy lo miran. Sí, pero también yo pienso que finalmente un idioma le pertenece a la gente que lo habla. Absolutamente, Sí, sí, y yo creo que y mucha gente le gusta el francés de Quebec, a mí me encanta. Yo encuentro que es muy parecido a lo que ocurre con el español de Chile. seguro. Tiene una identidad propia y lo que sí hay gente que no le gusta, por ejemplo, y después yo creo que podrías contar una anécdota que escuchaste por ahí hablar de cuando los artistas quebecuas van a Francia. Ah, Esta idea de que tienen que limpiar su francés. sí, una ofensa, es Sí. una ofensa. Y eso yo les digo a los que se quejan de que un francés o un español sea muy diferente de un lado a otro. Yo que trabajé con estudiantes sordos que usaban lenguaje de signos, ¿sabían ustedes que a veces en el mismo país hay dos o tres lenguajes de signos Sí. diferentes? En el español no en todas partes es lo mismo. Aquí en Quebec, por ejemplo, muchos estudiantes hablan el langage de signos de Quebec, LSQ, Ujú. o si no ASL, American Sign Language. Entonces tienes la combinación de ambos. Wow. Sí, no, imagínate si la gente se queja de los acentos así, porque el francés de aquí es diferente al otro. Y no, yo lo veo como una falta de respeto, no valorar lo local. Sí. De hecho, yo tuve una profesora de Francia, que ella fue la que se enfocó en este tema. Ella decía, yo encuentro inaceptable que haya gente de mi país, o sea, de Francia, que vienen para acá y que hablan como si el francés de Francia fuera más válido. ¿Te fijas? O como que el de España fuera mejor que el español de otra. El lenguaje es una cosa local que incluye sociolingüística. Sí. Ese tema que a mí me llega muy profundo porque hasta en la música hay que valorarlo, hay que respetarlo y aceptar lo que es. Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos cuando uno es inmigrante es aprender y comprender el lenguaje que va más allá de simplemente tomar una clase, como tú dices, de traducir. No, sí. Hay veces que la gente se comunica con cosas muy, muy sutiles. Hasta el lenguaje corporal es una cosa que yo diría que te toma más tiempo darte cuenta que el lenguaje verbal, que el vocal. Hay muchas cosas que uno aprende en la cultura nueva y que debe respetar. Pequeños detalles de cómo tú te transportas en un lugar, cómo te mueves, cómo respetas los espacios de otro. Por ejemplo, aquí en Quebec hay una cosa muy típica, por lo menos de Montreal. Es que en una línea de autobús no hay necesariamente la línea hecha y derecha. Lo que hay es un grupo de gente que está esperando el autobús y hay algunos que llegaron antes que otros, por supuesto, y todos saben quién entró primero a la línea, sin que haya línea, y respetan eso. Raramente una persona no respeta eso, y cuando no lo respetan, los demás lo quedan mirando como dicen, ¿de dónde salió este? Evidentemente no conoce la cultura local, ¿no? Sí, Sí. aprender esas claves, esas culturas, esos, digámoslo así,
pequeños mensajes culturales. Sí, no, y también las normas de cortesía, como la policy, como... Sí, sí, como la subida de la escalera en metro, Sí, ¿cierto? Eso es típico de cuando ya tú llevas tiempo aquí, te das cuenta que aquí, si tú quieres quedarte detenido en la escalera mecánica, te vas a poner al lado derecho quietecito ahí y dejas el espacio izquierdo de la escalera para aquellos que quieren ir subiendo. sabes que algo que me tiene muy orgulloso es que Chile ahora hace eso. Sí, qué Sí, bueno. sí. Sí. No, y eso es un signo de... Cortesía. Y empatía también, porque el que También, va claro. apurado, ¿cierto? No Sí, puede estar ahí absolutamente. esperando a que dos personas estén paradas, ¿cierto? Y frenen todo el camino. Así es. Bueno, te hice esa pregunta, ¿qué te motivó? Ya me quedó claro que te gustan los desafíos y que querías estudiar afuera y que desde pequeño una profesora te motivó, ¿no? Sí. Al haber sido de otro país. Luego, ¿por qué el Quebec? Porque ya estabas con el francés, ¿no? O Ya. sea, de hecho, solamente fue Quebec porque aquí podía tener la oportunidad de ser aceptado en la universidad con un director de tesis y eso. Ah, ya había, tenía un director, claro, sí habías mencionado. Y cuando llegaste aquí, dime, ¿qué cosa te pareció como algo que inmediatamente te atrajo de la provincia o de la ciudad versus algo que inmediatamente te hizo pensar como, ¿por qué no lo habré pensado 2 veces? ¿Hubo eso o no? Sí, o sea, primero Yo conocer, pienso que a nadie no le pasa, digamos que a todo el mundo le pasa eso, sí, porque evidentemente dejar tu todo atrás, tu familia, tu ciudad, tu país, tu lenguaje, tu vida social, es un desafío inmenso. sí. Bueno, yo creo que ser inmigrante es partir de cero. Porque yo, por ejemplo, hacía un trabajo en Chile que me gustaba mucho, que era muy socialmente valorado, pero aquí no lo puedo hacer. No lo podía hacer en ese entonces. Claro. Y tenía que adaptarme y entender que yo era una persona que no tenía los mismos derechos que quizás un ciudadano. Eh, por ejemplo, el mismo sistema de salud, no puedo beneficiarme de la misma forma que lo hace un ciudadano. Y, por ejemplo, el arancel de la universidad era mucho más caro para mí como extranjero. Ah, claro. Entonces, en ese sentido, uno empieza a cuestionar derechos que uno tenía implícitos. Claro. Y además también los sistemas son diferentes. O sea, el sistema de salud aquí es distinto al de Chile. Yo tenía diferente cobertura, diferente acceso. Em, También el empezar de nuevo es empezar desde dónde vas a vivir, qué vas a comer, em, con quién vas a conversar. Y yo diría que el tema más grande es el clima en Canadá. Oye, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntame. La mía, ya que tocaste lo del clima, déjame decirte que Quebec, comparado con Alberta, que fue la provincia donde yo llegué, y más encima en el norte de Alberta, o sea, ubícate cerca de los territorios, ¿no? Del noroeste. eh, la temperatura de -30 bajo cero era como casi la norma. Yo viví en la provincia de Alberta varios años, 9 años. Además, yo venía a Canadá con la idea de que Canadá era un país bilingüe. Y siempre en el colegio, en esa época en Chile, nos enseñaban, eran ambos cursos, eran no sé cómo hoy día, pero eran ambos obligatorios, inglés y francés. Cuando yo llegué a Alberta pensé, bueno, aquí todo el mundo, yo era mejor en francés que en inglés, ¿Ah, cuando sí? era adolescente, claro, me sentía más cómoda, me gustaba más. Y llego a Alberta tratando de hablar francés y nadie entendía nada. Después, con los años, aprendí que los pequeños pueblos que hablaban francés, que eran casi puros francofones, era como quien dice en la frontera de la provincia, en las afueras. Y sí habían pueblitos que eran casi enteramente francofones, pero pequeños pueblos. No era la ciudad, las ciudades grandes como Calgary y Edmonton. ¿Y qué pasó? Que tuve que rápidamente darme cuenta que tenía que dar vuelta a la página y ponerme el énfasis en el inglés. Así que partiendo de la base no me sirvió de nada haber sido mejor en inglés, en francés que en inglés. Oh, Después tuve que ponerme las pilas con el inglés y la cosa del clima era otra cosa, porque el clima afecta también muchísimo la vida social, sobre todo en esa época y sobre todo cuando eres un recién llegado que no tienes vehículo. Alberta, a diferencia del Quebec, era una provincia donde todo el mundo tenía un vehículo.
Todo el mundo tenía, nadie andaba a pie. Había transporte en común, como le llamamos acá. Había autobuses y había un metro también en esa época, pero era muy poca la gente que lo usaba. Y depender de eso ya te hacía exponerte a un frío tremendo. Yo me acuerdo que desde adolescente, cuando chica, yo me ponía así esta cosa máscara para las pestañas, y en Alberta no podía usarla porque me lo ponía y mis pestañas parecían así como agujitas. No podía usar, así que me habitué a nunca más usar ningún tipo de maquillaje, nada. Cosas como esa. Me acuerdo que cuando tuvimos un vehículo finalmente, yo con mi pareja nos compramos un vehículo, estábamos felices, pero se nos olvidaba a veces que había que enchufarlo en la noche. Porque y no es que fueran eléctricos como algunos de hoy, que están siendo cada día menos populares, pero están hoy día, eh, sino que había que enchufarlo porque si no se te congelaba y al día siguiente no lo podías usar. Entonces, si se te olvidaba enchufar el auto, al día siguiente estabas sin vehículo. Cosas como esa, ¿ya? Y lo otro, la vida social. Para mí esa fue la parte más difícil de haber llegado a Alberta. Después de eso yo intenté volver a Chile. Intenté volver y estuve un tiempo allá. Por supuesto, muy valioso ese tiempo porque cuando hablamos de la parte más dura que fue para mí emigrar, yo diría que fue cuando tuve hijos y me di cuenta que mis hijos iban a crecer sin abuelos, que los abuelos estaban lejos. Porque para mí mis abuelos fueron demasiado importantes. Las memorias que tengo de mis abuelas y mis abuelos están grabadas en mí. O sea, las características de cada uno, que a una le gustaban tales y cuales poetas, que a la otra le gustaban tales y cuales cultivos de plantas y que le gustaba enseñarme eso. Todas esas cosas, o sea, de la noche a la mañana me di cuenta que mis hijos no lo iban a tener. Y eso sí fue muy duro. Entonces por eso me motivó a volver a Chile, a estar en contacto con la familia. Volví, duré 3 años, fue una excelente experiencia, pero me hacían falta cosas de acá también a las que me había habituado. Y esa es la parte también bastante propia del inmigrante, que llega un momento en que eres ciudadano del mundo, en el sentido que tienes un poquito de tu corazón en ambas partes, por lo menos en ambas, y has vivido en 2 lados. Yo viví en 3 provincias en Canadá, en Alberta, en Ontario y en Quebec. Y hay aspectos en que uno puede valorar una u otra provincia. A lo mejor alguien se concentra en la parte económica, aunque hoy día la economía está frágil en el mundo entero por muchas razones, pero la verdad es que la parte económica es un aspecto, pero la parte cultural para mí tiene un valor inmenso. Y llegar al Quebec para mí, yo vine a visitar a una amiga y no volví más. No volví más a Alberta. Claro. No, porque aquí lo que me gusta es esa conexión que tú haces con las personas. Por ejemplo, yo decía, yo vengo de Chile, e inmediatamente venían personas que me contaban la historia entera de nuestro país, que es muy conocida. Entonces, muchísima gente me decía, tú vienes de tal parte, esto y esto pasó en tal época, y te saben la historia enormemente. A mí me tocaba el corazón sentir que sabían de dónde vienes, que sabías lo que has vivido, que sabías cómo es tu país, qué cosas son lindas en tu país. Es lindo, ¿viste? Ese es el país largo que tiene ese mar maravilloso. La cordillera del otro lado. O sea, me encantaba que la gente estaba muy informada aquí de las cosas nuestras. Y motivados de aprender español, porque más que más las dos son lenguas romanzas, así que ya hay una compatibilidad, la sintaxis es la misma, hay muchas cosas que facilitan las cosas. A mí el francés fue un desafío, lo confío. Ahora todavía ya lo hablo, pero sí, hago errores. Todos hacemos errores en francés hasta... Pero sí, toca un tema interesante, la vida social del inmigrante. Qué difícil. Sí. Porque cuando uno parte de cero, uno no considera que parte de cero en las relaciones también. Exacto. Yo, mi experiencia como inmigrante, llegué y tuve que compartir casa con roommates de coloc, en el francés digo. Coloc, como colocataire. Co-arrendatario significa. Sí. Y un desafío, sí. Eso. Ahí la cultura se nota, ¿no? Distintas prioridades, distintos hábitos, no necesariamente fácil. Sí, mi arrendataria, ¿cierto? La dueña de la casa era una quebecoa de origen vietnamita, muy gentil, muy amable. Mis coloc, había uno que era de Colombia, otro que era haitiano, pero ya radicado aquí en Canadá, y otro que era también quebecoa de aquí. Y bueno, hubieron algunos desafíos, algunos problemas que con el paso del tiempo, una época tenía que dormir con la puerta cerrada por el miedo.
Miedo de ¿verdad? que, sí, miedo de que... El pas- ruido. No, ni siquiera el ruido, cosas de seguridad. En serio. Pero uno dice, bueno, estoy pagando arriendo, no puedo ir a otro lado por ahora. Y sí, es complicado compartir casa, sobre todo también cuando tú no eres familia y hay algunas reglas que no se respetan. Bueno, no sé. Claro. Yo tuve la suerte que después me cambié a otra casa con otros roommates, mucho más gentiles, y después pude arrendar solo. También claramente ahí tuve la oportunidad de aumentar mis ingresos para poder tener un arriendo solo, y además también no era tan caro como hoy. Como hoy, sí. Que las típicas frases de no, el arriendo está caro, la vida está cara. Sí, es verdad, ocurre de todos lados, pero yo considero Sí. que, no Aquí ha sé, cambiado sí. muchísimo todo. Hablo de la provincia del Quebec. Hay una cosa muy importante que es a señalar cuando uno habla de migración y sobre todo migración hacia Canadá, que a menudo la gente se confunde y habla inmigrar a Canadá, pero la verdad es que uno debe mencionar la provincia. Hay aspectos muy importantes que varían de provincia en provincia y dos de esos aspectos, quizás los más importantes de todos, son la salud y la educación. Están administradas por los gobiernos provinciales. Entonces, varía mucho los costos y todo eso. Ahora, la vivienda también. Hubo un momento que en el Quebec todo el mundo se sentía muy orgulloso de que no se pagaba, y en realidad en todo Canadá, la gente decía, el canadiense, sea que tengas profesión, que no la tengas, que sea residente o ciudadano, pero si eras, cualquiera fuera tu oficio, tú no gastabas más del 30% de tu ingreso en vivienda. Ujú. Hoy día yo diría que es 80%, fácil. Sí. Sí, todo ha cambiado mucho desde el punto de vista del costo de la vida y eso por supuesto afecta Yo he escuchado muchos casos de aspectos. que parejas que están separadas viven juntas porque no pueden dejar la casa donde arrendaron juntos por un tema económico y también un tema legal, los bail. Ujú, ujú. Si hay dos personas que firman el contrato de arriendo, eso no se puede romper tan fácilmente. Cosas que uno dice, en mi país no me tocó vivir esto. Mm. Pero bueno, Pero tocó vivir otras cosas. sí. Como cuando yo volví a Chile en esa época, a fin de los 80, y tenía que arrendarme un departamento. No podía arrendarlo sola. A pesar de que yo en esa época tenía un muy buen trabajo en Chile, trabajaba para la IBM, tenía un buen salario, pero era mujer. Me van a querer colgar. Ah, Pero esto fue fin de los 80. Y por ser una chica, tenía que buscar a alguien que hiciera una cofirma, ¿cómo se llama eso? Que fuera un naval. aval. Y yo no podía creerlo. Y claro, yo tuve un aval en la familia inmediatamente, pero a mí me cayó casi como una ofensa. O sea, yo tengo un trabajo muy bueno porque tengo que tener. Yo creo que eso cambió notablemente en Chile, afortunadamente. Pero les hablo por eso, insisto en los años. Fue fin de los 80. Y afortunadamente cambió. Pero Digámoslo en otras palabras, en aquella época la mujer no podía arrendar sola, tenía que pedir consentimiento de su marido. y si no tenías marido, estaba frita. Claro, qué cosas, ¿no? Ah, bueno, en ese sentido, qué bueno que ha avanzado un poco. Sí, afortunadamente hay cambios. Cuéntame de las personas que conociste. Yo antes voy a contar un poco lo mío. Como tú sabes, yo me hice amigos de muchos mexicanos aquí y gente Sí, maravillosa, y siempre está la idea de que Chile y México se llevan muy bien porque son muy parecidos, sí. verdad, yo Sí. también encuentro eso. Sí. Yo tengo varias amistades mexicanas también, muy cálidos y siempre hay una muy buena conexión. Mira, cuando yo recién llegué, como les decía, a la provincia de Alberta, Edmonton, había latinos, solamente chilenos, y yo creo que no había más de 15, 20 chilenos. La mayor parte de los chilenos que llegaron en esa época llegaron al Quebec, por razones obvias. O sea, el Quebec fue muy, muy apoyador de Chile en esos años. Y también había un tema generacional. Ya aquí recibieron muchos profesionales, médicos, ingenieros, mucha gente, profesores universitarios llegaron aquí al Quebec. Porque esta es una ciudad, Montreal, tú sabes, una ciudad donde hay, si sumas, digamos, los branch, ¿cómo se llama? Las sucursales universitarias, Ujú. hay como 16.
en la provincia. Entonces, evidentemente, aquí había una demanda súper alta de profesores universitarios, que llegó mucha gente muy calificada en esos años, 70, 80, y en Alberta a la gente más joven la llevaban para allá. Como yo era adolescente cuando llegué a Canadá, en nuestra visa era como para esa región, priorizaban esa región, y nosotros fuimos para allá. Pero evidentemente, al haber tan poca gente latina, costaba más integrarse, ¿ya? Y al principio fue duro, sobre todo el clima horriblemente frío y muy largo el invierno, entonces te costaba integrarte y hacerte amigos, pero ya después como era tan chica yo es más fácil, ¿viste? Empecé a tener amigos, a estudiar cosas y sí, hice un curso de secretariado ejecutivo allá y me hice hartas amistades. Eso fue antes de entrar a la universidad. Después cuando me vine al Quebec fue aquí que estudié, en la universidad. ¿Sabes que te cuento ¿Anécdota? o yo diría un punto negativo que me pasó en mi experiencia aquí estudiando? Es que yo diría que yo no hice ningún amigo en la universidad. ¿Verdad? Ah, ¿qué salió Siri? Se activó Siri. Sí, a Siri no le gusta la palabra negativo. Sí, al parecer. Y dicen que no nos escuchan. Dicen que no nos Dice que no escuchan. nos escucha, pero estamos siendo espiados. No es chiste. Sí. Bueno, una cosa es que la universidad, yo creo que no hice ningún amigo significativo. ¿Verdad? Y me pasaba que en Chile, por ejemplo, el estudiante extranjero era boom, o sea, como Todo el todos mundo querían te estar con él. ayuda. Sí, Sí, eso es muy propio de nuestra cultura chilena. sí. Se viene mucho al extranjero, no importa dónde sea, pero Y yo creo que igual pasaba porque en ese entonces no hablaba el nivel de francés como para expresarme bien. puede ser. Pero Claro. tuve gente buena en el camino y de hecho una profesora que me acuerdo que en las primeras clases yo le preguntaba en inglés. Yo estaba estudiando en una universidad francófona, el idioma oficial era francés. Imagínense que en Chile un estudiante extranjero que habla, no sé, portugués, hace preguntas en portugués al profesor. ¿En serio? No, no sería apropiado porque uno no sabe quizás si habla el idioma, etcétera, etcétera. En ese caso Genial. la profesora me dejó preguntarle en inglés y ella me dijo, yo la admiro mucho por hacer esto. Y yo realmente fui muy valiente porque yo apenas entendía el idioma, iba a las clases y después aprendí. Genial. Yo creo que mi prueba de fuego fue en una de mis últimas clases que tomé de la maestría. Se llamaba, muy interesante por cierto, aspectos éticos de la investigación. Ah, qué interesante. Sí. Y lo hacía la profesora Sonia Lupien, una investigadora que habla mucho del estrés. Un lujo esa clase. Así. Pero ella hablaba en vrai québécois. Oh, me Fue un costaba mucho. desafío. En un francés súper informal. Y yo sentía a veces que escuchaba un stand-up comedy. Porque ella era muy graciosa, contaba anécdotas, era muy entretenido, pero yo decía, ¿por qué no lo puedo entender? Entonces un consejo, quizás para quienes quieran emigrar por estudios, preparen el idioma lo que más Así. puedan, Clave. pero no se sientan mal si llegan y saben que no fue suficiente. Porque a todos nos pasó. A todo, claro. Lo importante es llegar con una base, de tal manera no sentirse tan, porque después uno mismo empieza como a boicotearse, ¿no? Si tú te sientes que no eres capaz de integrarte, tú mismo te vas encerrando en ti mismo y se convierte en un círculo vicioso. Entonces, mejor llegar hablando un poco, aunque sea obvio que nadie lo va a hablar perfecto, a menos que haya estudiado todos sus años escolares en francés. Pero si uno tomó unos cursitos por aquí y por acá, te van a servir. Eso es muy útil, ¿no es cierto? Y sí, el francés para mí fue un desafío. Y eso que yo tuve la elección, como mis hijos nacieron en Alberta, los dos mayores, yo cuando llegué al Quebec me dieron a elegir por el hecho de haber sido ellos nacidos en Alberta y por yo haber hecho mis últimos estudios en la provincia de Alberta, yo tenía derecho a mandar a los niños a educación en inglés. Y me dieron a elegir. Cuando fui a la comisión de escuelas, que es como el equivalente al Ministerio de Educación de la ciudad, digamos, de la provincia, me dieron a elegir. Y yo dije, a ver, voy a pensarlo un poco. Después dije, por supuesto que en francés. Quiero que vayan en francés porque el inglés lo van a aprender así. O sea, el inglés es parte de la vida de todo el mundo aquí en Canadá de todas maneras, sea como sea.
y ya tenían una base de inglés porque habían ido a la guardería, uno había ido a la guardería y el otro ya había ido a primer año básico en inglés. Entonces yo dije, no, mejor que vayan a la escuela francófona. Y esa es una cosa que yo comparto con mucha gente, porque cuando tú le impones a alguien algo, la gente actúa con rebeldía. Dice, si a mí me hubieran dicho, no señora, usted tiene que mandar a su hijo a estudiar francés, punto. Yo capaz que hubiera dicho, ¿por qué me van a obligar? Yo los voy a mandar a estudiar en inglés, porque tengo el derecho. No, todo lo contrario, como me dieron la opción, yo dije que bueno, los chicos van a ser trilingües, voy a hacer refuerzo. Lo mismo hice con el español, yo no jamás los obligué a que hablaran español. Y yo he escuchado familias que le dicen a los niños, aquí en esta casa tú no hablas nada más que español. Entonces apenas el papá da la espalda, la mamá da la espalda, el niñito empieza a hablar en francés y dice, no son países, alors je parle que je veux. Claro. ¿No es cierto? Es típico. Pero si le das un aplauso cuando el niño está hablando, eso es lo que hice con mis hijos. Hablaba con mi mamá por teléfono y le decía, mamita, estoy tan orgullosa, los niños hablan un español tan lindo y no sé qué. Y entonces ellos jugando por allá con sus juguetitos, pensaban, ay, se sentían importantes porque hablaban bien el español. ¿Te fijas? Entonces al final fueron trilingües en forma natural. Sí. Es una cosa y hablan muy bien los 3 idiomas. Cierto, parece que hubieran nacido en Chile. Sí, o sea, no. O sea, me siento orgullosa. Sí, no, sin acento, perfecto. Y tienen la facilidad de cambiar así. Es increíble, ¿no? Es increíble porque tú no sabes cuál es el idioma de origen. Sí. Yo creo que ese es un punto positivo de la invitación, bueno. El abrirse a un mundo lingüístico que por cierto Maritere y yo nos interesa bastante y vamos a abordar en otro capítulo más del curso, o sea, del curso de la costumbre, que también soy hace profe. Clase online, entonces él habla de curso, pero esto para mí también es como un curso escucharlo a él. Ah, qué linda, gracias. Pero cuéntame quizás algunas anécdotas de choques culturales o de cosas que te llamaron la atención. A ver, choques culturales. Bueno, nosotros, la primera cosa en Alberta, por ejemplo, es que los latinos en general, los chilenos, pero los latinos en general somos muy de piel, ¿no? Nos abrazamos, saltamos en una pata, estamos contentos, el besito en la mejilla. Eso en el Quebec sí, en el Quebec son 2. Sí. Y cuando yo voy a Chile ya llego pegando con la costumbre de dar 2. Entonces la gente me dice, ¿se quedan en el aire así? A mí me pasa que yo doy 1 y piensan, ¿y dónde está el segundo? Y piensan que no. Cuando voy a Chile y doy los 2 besos, el segundo digo, estos son por todos los besos atrasados. Por todos los años que no estaba aquí. Entonces, en Alberta tú no dabas, no sé, capaz que hayan cambiado las cosas, tú sabes que todo evoluciona, pero yo recuerdo que nada, la gente no se apretujaba como nosotros, que nos abrazamos, nos besamos. Y esa es una cosa que uno aprende porque no quiere invadir los espacios de nadie. ¿Y qué otras cosas? A ver, sí, en general yo sentí que era muy solo. Comparativamente, además los inviernos más largos no ayudan, ¿no? Sí. Y la gente con su auto todo el tiempo. Aquí por lo menos hay más transporte en común que en esa época en Alberta. Sí. O más gente que lo usa al menos. Hablando del tema del aislamiento, yo me acuerdo de haber escuchado una vez la idea, esto me lo dijo una amiga mexicana, que aquí los chicos crecen con la idea de que uno tiene su burbuja. Ah, claro. Tabul. Y bueno, tabul. La B y la B. Sí, porque lo otro no queremos decir qué significa. La cosa es que... Tú entendiste. Comenten en los... díganos qué creen que fue lo que dije. La cosa es que ella me dijo que aquí enseñan que uno vive en su burbuja y que tú no puedes invadir la burbuja de otra persona tan fácil. Que siempre tienes que guardar tu espacio, no lo puedes tocar. Y yo me puse a pensar en Chile. Yo crecí en una época que nosotros sí queríamos jugar, dábamos abrazos, jugábamos juegos con las manos. Súper normal. Y para mí eso fue un choque cultural, entender que aquí la gente valora mucho su espacio físico y no lo comparte con cualquiera. O sea, la proxémica, el tema de que tú saludas de la mano, después quizás saludas de beso a la gente con más confianza, después un abrazo es mucho más significativo que uno ve en Chile. Yo, por ejemplo, escuchaba en la pandemia que mucha gente estaba muy feliz de que teníamos que tener distanciamiento social
Porque había gente que no le gustaba precisamente saludar de beso siempre a todos. Y eso es algo que quizás recién en la pandemia... Cambiaron lo- tantas cosas con la pandemia, sí, hay gente que quedó con un nivel de paranoia incluso, ¿no? Eso da para un episodio completo. Sí, para un episodio completo, la pura verdad. Sí. Bueno, entonces estábamos hablando de aspectos sociales y de amistad o de familia que nos difieren con las personas locales. Yo pienso que es más que nada eso que acabamos de tocar, ¿no? Ese tema de respetar los espacios y todo eso, pero yo creo que aquí somos bastante parecidos. O sea, aquí el Quebec es bastante parecido a nosotros en el sentido de las amistades. Quizá una cosa que con los años he aprendido a valorar acá más que lo que ocurre allá. Yo encuentro que aquí la gente, bueno, a lo mejor porque viví, incluso en el Quebec yo estaba más relacionada con el mundo anglofono, porque como estudié en una universidad anglofona y después trabajé en esa misma universidad, me relacioné mucho con colegas cuya lengua materna era el inglés. Entonces, hasta hace poco que estoy más como introducida completamente en el mundo francofono del Quebec, yo veía que en general la gente es más directa. Eso me gusta a mí. Los anglófonos. Sí, los anglofonos, incluso los francófonos, que nosotros los hispanos chilenos por lo menos. O sea, la gente como que no... Suponte, te voy a dar un ejemplo. Suponte que hay una mesa así de 10 colegas y yo tengo una fiesta en mi casa y hay 3 colegas anglofonas que yo invité. Yo no voy a estar escondiendo que le invité a 3 nomás. Yo voy a decir... Voy a decir, hey, I don't know, whatever, los nombres. No te olvides que tienes que ir el jueves a mi casa, bueno, vamos a juntar, ¿no? A las 6, Ya, sí. Y nadie se va a ofender, ¿ya? Yo digo, eso pasaría acá, en el mundo anglo. En el mundo francofono probablemente esperarían que se vayan un grupo de gente y diría, ay, no se olviden más. Sí, no, en Chile sería muy mala educación decir, hoy nos juntamos mañana Juanito, Pedro y Diego conmigo, los demás chao. No, sería súper raro. Sí, sería raro. Pero más que eso, yo encuentro, bueno, hay otras partes de América Latina donde diría, oye, nos juntamos mañana o pasado en mi casa y después cuando lleguen todos los invitados no está nadie en la casa. Hay quienes hacen eso también. Sí, ¿Sí o no? se han plantado. Bueno, no, a lo que voy es que a mí hay aspectos que me gustan mucho de la cultura de Canadá en general, pero sobre todo en el sector anglo y francófono también, y que es más directo. Sí. Como que no se queda la gente con cosas guardadas, o sea, tú sabes que a qué atenerte, ¿no te pasa? Sí, pero además también pasa que como aquí hay mucha como... Multiculturalismo. No, y también hay mucha preocupación de no ofender, de no faltar el respeto. Igual yo siento que a veces la gente tiene una máscara, como que tiene que ser muy polite. Ah, sí. Tiene que ser muy como, ¿cómo podría decir traducir polite en ese sentido? Como muy educada. educado, así como Sí. fino, así, ¿no? Sí, y por ejemplo, no sé, supongamos que alguien se siente enojado porque le molestó algo que dijo, no lo puedes demostrar. Ah, ¿no? No, yo considero que aquí es muy mal visto, o sea, si tú te enojas por algo, o sea, te miran mal, no te consideran, casi que... No te invitan más. Claro, no sé. A mí, no sé, quizás me estoy empatizando más en el mundo anglofono del Quebec, porque como te decía, o sea, les estaba contando que yo estudié en inglés y después trabajé 25 años en una universidad anglofona, entonces me metí mucho en ese mundo y yo sentí que era como más directo todo. Sí, Ahora hablemos de la verdad, o sea, Canadá, por donde tú mires, es multicultural. sí. Y aquí no hablamos de, en sociología se llama, hay dos llámale enfoques de lo que es la migración y la integración, ¿no? En Estados Unidos se habla de lo que en sociología es melting pot, Ujú. ¿ah? La olla donde todo se revuelve junto y después cada uno dice yo soy, no sé, whatever americano, lo que sea, chileno-americano, argentino-americano, así se pone en el título, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, Canadá se habla de multiculturalismo. Es decir, aquí se enfatiza que tú dices, yo soy, sí, una persona puede ser canadiense, pero va a decir, yo soy chileno-canadiense, ¿ah? O yo soy brasileño-canadiense, o yo soy del país que seas, pero es como respetando tu historia cultural, lingüística y todo eso, se respeta. Y se habla de multiculturalismo y Canadá se siente orgulloso de eso.
Siempre se habla de eso. Bueno, y como todas las cosas valóricas hay que protegerlas, ¿no? Porque con los tiempos las cosas cambian, pero yo creo que aquí hay una voluntad fuerte y de hecho incluso la cosa migratoria. Hace poco se hizo una de estas compañías que hacen surveys, que hacen como encuestas. Encuestas, sí. Hizo una encuesta así, un número grande de un buen sample, una buena muestra de canadienses para saber qué opinaban con respecto a la cosa migratoria, y 80% de los canadienses dicen que no quieren por nada al mundo que se reduzca la migración. Me llamó la atención porque es verdad que había un poco de desequilibrio en cuanto a la cosa formal, digamos, migratoria, pero la gente todavía pide que se queden los migrantes, ¿no? Sí. Yo diría que otro aspecto importante del estrés del inmigrante son los trámites administrativos. Probablemente, sí. Y yo lo viví muy en carne propia, Sí. porque yo llegué como estudiante internacional, entonces tengo que sacar un permiso de estudios. Es como una visa de estudiante, ¿no? Sí. Y ese permiso de estudio, en el caso de Canadá, tiene una parte como del país y otro de la parte provincial, federal y provincial. Claro, Y porque para corregir una cosa, el Quebec es la única provincia que tiene como más autonomía en la administración de la migración. Las demás provincias no, todas responden a lo federal. Entonces, renovar papeles, ay señor. Y debido a esos papeles, un tiempo no pude continuar estudiando, tuve que dejar 2 semestres sin estudiar por el tema de que no tenía el permiso legal para hacerlo. Muy estresante. Después el tema de la permanencia, cómo lo voy a hacer después de estos años cuando se acabe mi permiso. Sí, Mucho porque estrés. antes era mucho más fácil. Generalmente al estudiante extranjero terminaba su estudio y le daban un número de meses, no me acuerdo si eran 6 meses, no sé qué, que el estudiante podía encontrar trabajo y todo. Y era lo que se llamaba la experiencia Sí, laboral. el PEC, el programa de experiencia quebecois. Y lo cambiaron y eso dejó el desastre. Sí, no, y sabes que hace poco hablaba con una colega en la clínica donde estoy trabajando. Ella comentaba que tuvo amigos que uno compró casa. Bueno, la pareja compró casa, pero uno tenía la residencia permanente y el otro no. Y debido a que rechazaron su renovación, tuvieron que devolverse. Imagínate, ya hasta habían comprado casa y todo. Qué complicado. Realmente el estrés de la burocracia. Sí, es complicado. Eso sí complica todo. Por suerte en mi época no era así. Pero ahora sí, claro, cambió muchísimo. Sí. Te cuento una anécdota de lo que me sorprendió, de como choques culturales. Sí, a ver. Una vez estaba con unos amigos, un amigo que es chino, pero que es políglota, habla como 9 idiomas, literal. Hizo una junta en su casa y habían personas de varios países, franceses, chilenos, quebecois, y mucha gente de árabe. Ya. Me acuerdo que uno de ellos habló, me dijo, oh, el español, qué idioma tan lindo, el idioma de Bad Bunny. Y yo quedé así como, wow. ¿Esto cuándo fue? Antes del Big Bang. Antes del Supertazón, sí. Y no, esto fue hace años. Y yo dije como, wow. Antes del Super Bowl. Uno enseña, o sea, le enseñan que el español es la lengua de Cervantes, que es un idioma muy bonito. No, ahora el reggaetón, ¿cierto? Y artistas como Bad Bunny sacan la cara por la comunidad hispana. Y yo quedé así, wow. Yo nunca pensé que se iba a reconocer como importante por eso. Otras cosas que he aprendido, y quizás cuando uno es migrante, para hacer amigos, uno tiene que salir. Necesariamente tiene que, no va a ser amigos en la comodidad de su casa, tiene que participar en actividades, encontrarse en sitios donde la gente tenga intereses en común, y a veces uno no lo dimensiona. Claro. Yo empecé a hacer muchos amigos yendo a intercambios de idiomas, donde uno va, por ejemplo, a un café, un bar, y la gente dice, ya, de 5 a 7, tal organismo, vamos a hacer intercambios de idiomas, y yo ahí conocí mucha gente, y también tuve amigos con quien pasar el tiempo. Muchos de ellos allá no los tengo conmigo, pero
fueron personas que me apoyaron en su momento y muy bien, o sea, yo creo que quizás para romper el aislamiento uno tiene que necesariamente estar en el lugar donde las cosas pasan. Y abrirse también a las nuevas culturas. Sí. Por ejemplo, yo traje al hijo de una amiga mía que vino a estudiar inglés aquí. El chico estuvo como un par de meses y cuando se iba yendo ya y aprendió, fue muy disciplinado. Su mamá es cubana y el chico vino a estudiar, como te digo, inglés y muy disciplinado, estudiaba mucho, era muy riguroso y todo. Y cuando ya se iba yendo, yo le digo, te vamos a hacer una despedida. Dime, en la YMCA estaba tomando curso de inglés. Yo le digo, dime qué amigos te has hecho para invitarlos a la despedida. Y él me dijo, sabes tía, me decía tía. Sabes tía, me dijo, una de las cosas que más me ha gustado de estar acá es que he conocido tantas culturas diferentes. Vas a ver la cantidad de gente que va a venir a mi despedida y eso a mí me ha hecho crecer tanto como aprender inglés, es aprender de que aquí todo el mundo se respete, todo el mundo es una cultura valiosa. Que donde yo crecí decía, no había ese contacto, entonces ahora que lo viví lo valoro tanto. Y llegó una cantidad de gente, llegaron como 6, 7 muchachos. Había una chica que portaba el velo. Había un chico que era del Magreb, la chica. Había un muchacho mexicano, había un muchacho griego, había otro que venía, ya no me acuerdo de qué parte de Europa, eran todos de distintas partes y se veía un ambiente tan lindo porque todo el mundo aprendiendo del uno del otro, ¿no? Y él me decía, lo que más ha contribuido a mi crecimiento, decía, es esto de aprender lo que es el multiculturalismo y a respetar y a valorar a otras culturas. Y yo diría que esa es una de las cosas que por siempre yo he dicho que Canadá tiene, que es muy valiosa. Que aquí hay un nivel de tolerancia súper importante que estamos protegiéndolo, porque el mundo está cambiando mucho de una manera que no nos agrada a casi nadie, y por lo tanto hay que proteger esa cosa valórica de que todo el mundo vale. Y eso Canadá ha puesto siempre mucho énfasis en eso, en la cosa multicultural, el respetar a los demás. Y este sobrino putativo me dejó claro que para él había sido una cosa muy bonita. Muy bonita. Sí, es cierto. Yo creo que una de las cosas que más amé de la experiencia de inmigrar es entender que el mundo es mucho más grande de lo que uno cree. Exacto. Por ejemplo, quizás en Chile o Latinoamérica tenemos muy Más arraigado. etnocéntrico, más Sí. etnocéntrico porque no tenemos los contactos. No, o quizás con pensamos otras que, lenguas. por ejemplo, viajar por el mundo e ir a Estados Unidos, Francia, Sí. España, con suerte Marruecos, un tiempo estuvo de moda el sudeste asiático, pero conocer que existen grandes diferencias entre países, las islas de la Polinesia Francesa, los distintos países de Asia. Sí. En Chile tú sabes que a todos le decimos chino, a cualquiera Sí, que a sea todos los asiático. asiáticos, sí. Y no, o sea, A mi hijo vietnamita, no sé si le gustaría que le cambien el país. claro. Entonces, no, es abrirse a un mundo, también entender que hay otras religiones, otras creencias. Nosotros estamos muy permeados por el cristianismo, que es nuestra historia cultural, ¿cierto? En los países de Latinoamérica. Por ejemplo, entender las otras religiones del mundo, o sea, Sí, una sí. cosa tremenda. Y También, entender que las religiones se manipulan para diferenciar, para distanciar a las personas. La verdad es que yo tenía amigos de todas las religiones imaginables y amigos de verdad, o sea, no. Es un juego del poderoso eso sí, de dividirnos por religiones. la tolerancia. Algo que a mí me sorprendió mucho, una amiga que era árabe, no me acuerdo el país, pero ella me contaba que el árabe es un idioma muy complejo y que es como un paraguas, porque tiene muchas formas de hablarse, entenderse. Entonces ella decía que ocurría que en una ciudad o en un pueblo, el pueblo uno, el pueblo 2, pueblo 3, supongamos, la gente del pueblo uno podía entender a la del pueblo 2, pero la del pueblo 2 puede que no entienda a la del pueblo uno, por la que hablan diferentes dialectos. Ah, mira. O, por ejemplo, el dialecto 1 y 3 no son para nada iguales, pero se entienden igual, de alguna manera. Y yo dije, wow, qué difícil. Y yo, por ejemplo, algo que considero importante es que en Latinoamérica todos hablamos español,
con nuestros matices claramente, pero nos hacemos entender muy bien. ¿Qué pasa cuando uno está enfrente de alguien y no sabes cómo hacerte entender? También me ha pasado muchas veces que mucha gente aquí me ha confundido y no me identifica como latino. ¿No? ¿De qué Mano, país piensan que eres? no sé, porque me hablan siempre en árabe. Ah, sí. Yo me acuerdo que un tiempo trabajé en un Dolarama. Un Dolarama es como una tienda donde venden cosas muy baratas y... Una tienda china. Que... Sí, o sea... La cosa es que me acuerdo que yo estaba ordenando los productos y una señora me habló en árabe. Y yo le dije, señora, no la entiendo. Y ella me quedó mirando así como, ya. Y después me volví a hablar en árabe. Sí. Y ella pensaba que a lo mejor yo era descendiente o... Que tenías que practicar tu árabe Claro, para que no se te olvide. claro, pero yo como, no señora, yo hablo español. Y en ese Yantalón, o sea, en ese Dolarama era en Yantalón, precisamente iban muchos inmigrantes hispanos, entonces hablábamos mucho español también ahí. Claro. Pero me dio risa porque, esto también es otra experiencia. Yo tomé la francización y me acuerdo, no se me va a olvidar jamás, tenía una compañera que yo decía, esta chica es chilena, estoy seguro. Así. Estaba a punto de hablar en el español y ella me habló en su lengua ¿De origen? ¿Cuál de era? origen. Creo que era iraní, estaba hablando persa. Ah, estaba hablando persa. Y yo así como... A mí a menudo me confunden con persa. Sí, y yo dije, chuta, yo estaba a punto de vender, como decimos en Chile, de venderla cuando tú hacías algo tonto. Estaba a punto de venderla Esas son hablando... terminologías nuevas para mí, que estaba más tiempo afuera. No, y capaz yo ya sea... Venderla. No, y yo sea ya un anticuado así, porque quizás ya no se dice así, pero en mi época decíamos así, yo la vendí con esto. Y yo dije, menos mal no le hablé en español porque capaz que hubiese pensado, no sé. Claro. Qué cómico. Ay. Bueno, entonces ya estamos casi llegando al fin de este nuevo episodio, ¿no es cierto? Y Terminemos con palabras para los inmigrantes, quizás. Sí, ¿cómo? ¿Cómo así? Consejos o no sé, algo que quizás la gente Para alguien que quiere emigrar, dices tú. Sí, o que está ya inmigró y se siente aislado, por ejemplo, se siente solo. Yo, eso que acabas de decir tú hace un ratito, lo hallo súper vital. Eso de buscar cosas que te interesan, temas que te interesan para conocer gente. Por ejemplo, hay una cosa que a veces se subestima y son las bibliotecas y centros culturales que hay en cada uno de los distintos municipios de Montreal. ¿Ya? Porque ahí hay muchas actividades, incluso de intercambio lingüístico. Es súper valioso. Y hay montones de organismos que realmente te ofrecen esa posibilidad de conocer personas. Entonces yo creo que es re importante no quedarse en su burbujita porque imagínate, o sea, el invierno te pilla encerrado, yo me muero. Sí, yo quisiera dejar algunos mensajes o reflexiones para aquellos que están inmigrando. Nosotros llegamos a un país con una mochila cargada de sueños y muchas ideas previas de lo que es inmigrar, o de lo que va a ser ese país. Pero claramente esas diferencias, o sea, esas ideas son distintas a la realidad. Mi primer consejo sería aprender a ser flexible, aprender a dejar dejar ir las ideas preconcebidas, exactamente. Sí. Segundo, aprender a disfrutar la aventura, aun cuando sea difícil. Y aceptar las diferencias. Tercero, también tener una fuente o un grupo de amigos. A mí me sirvió mucho tener amigos latinos. La gente dice, no, yo me voy a hacer amigo del nativo para que pueda aprender el idioma. Eso no se da fácilmente, porque hay choques culturales que a veces cuando uno llega no los conoce. Amigos canadienses tuve muy poco en el principio. Me apoyé mucho de mis amigos latinos y después ya empecé a conocer y comprobar un poco cómo funciona la interacción social aquí, por decirlo así. No teman trabajar en algo que tal vez nunca pensaron que iban a hacer. Yo cuento con mucho orgullo mi empleo de Dolarama porque fue mi primer trabajo en Canadá y me pagaban súper poquito, así mal. Yo lo hacía solamente para precisamente tener contacto con las personas y también habituarme. Otra cosa, aprender a valorar y respetar las creencias,
los hábitos del lugar donde uno vive, porque eso va a generar que haya una percepción positiva de nuestro proceso de migración. No es bueno llegar a un país y decir, no, es que yo en Chile hacía tal cosa. Claro. No. Donde fueres, haced lo que vieres. Exacto, literalmente. Eso decía mi mamá cuando éramos chicos. Yo ahora trato de tener las costumbres de aquí. A veces me he visto con camisa cuadro, que la cabana suk, no sé, celebrar la Saint Jean-Baptiste, la Saint Jean de aquí, o sea, la fiesta nacional. ¿Y salir a hacer esquí de fondo en la plaza también? No, nunca he tenido el valor para eso porque hay que tener un buen seguro médico. Y lo más importante, yo creo que vivir los duelos migratorios, o sea, esta idea de que, por ejemplo, mira, yo soy chileno, yo llevo la sangre en Chile, todo, pero yo ya no vivo en Chile. Y la gente me va a ver siempre como el de afuera. O no, pues usted ya vive en Chile, ya no tiene por qué opinar de este tema. Ya vive en Canadá. Exacto, y yo como... No, o sea, yo aquí no soy ciudadano para nada, no tengo ni poder ni voto de nada. Entonces, esa situación es como aceptar que uno no es de aquí ni de allá 100%, es difícil. A mí me pasó esto es mejor reírse, ¿ok? Una anécdota bastante interesante. Estaba en Chile. Toda anécdota que me han pasado en Chile. Yo nací en Chile, me dan ganas de llorar cuando me pasan estas cosas, pero después me río. Empezamos a hablar de temas políticos con una chica que iba a votar por A, B o C candidato y yo hablé de tal o cual preferencia y ella me respondió, me dijo, y ella es de otro país, ¿eh? Pero está en Chile. Y cuando yo di mi opinión, me dijo, tú no tienes derecho a opinar porque tú no vives aquí. Y le digo, oye, yo nací en Chile. Ya, pero tú no vives en Chile. Le digo, pero tengo opinión. Le digo, no, tú no vives acá. Yo sí, yo vivo acá. Ella era de otro país, de un país centroamericano. Me hizo gracia. Yo estoy en la misma situación. Lo único que me consuela es que como mi trabajo, yo pago impuestos en Chile y digo, ya, yo tengo el derecho a opinar, tengo mi familia allá, tengo mi cariño por mi país, quiero lo mejor para mi país y claramente uno tiene quizá una visión distinta. Sí, yo no estoy pagando impuestos ya, pagué por esos 3 años que trabajé, pero no estoy pagando impuestos, pero cada vez que hay una tragedia en Chile, que es cosa más dura, pero en nuestro país lamentablemente pasa más frecuente de lo que nos pudiéramos ni siquiera imaginar, no solo yo, sino mis hijos y toda la familia aquí asumen, así sea la Teletón, así lo que sea, están todos los chicos motivados de ayudar, de cooperar con lo nuestro. De nuestro origen, siempre está en nuestros corazones, sí, y también en el bolsillo. Sí, no, yo creo que uno, a pesar de que pasen 1000 años, ¿cierto? Uno lleva a su país en su alma. Sí. Bueno, y en eso quedamos entonces. Nos estaremos viendo en el próximo. Gracias, Mari, por esta hermosa conversación. Gracias, Germán. Y nos vemos en la próxima. Estamos aquí bien, aquí estamos. Mari y Germán. Asian Talks. Sí. Gracias y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.